Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con nuestros invitados. En la noche de hoy vamos a conversar sobre un tema de palpitante actualidad y la verdad que en los últimos días se ha tocado y no hay escala de la sociedad o segmento que no se haya expresado con relación a la pieza legislativa que depositó el Poder Ejecutivo para la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es un tema que tendrá que debatirse con profundidad, pero mientras tanto, esta noche vamos a conversar con una persona que sabe del tema, es parte de los protagonistas del mismo, y vamos a dar la buena noche a don Rafael Félix de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte. Don Rafael, sí, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, para ustedes, yo realmente me he sentido siempre parte de este programa, de este espacio, yo diría muy importante. Le doy seguimiento además a las opiniones de ustedes, que son siempre muy importantes y muy ponderadas. Gracias. Y muy profundas, dicho sea de paso, en materia de análisis. Muchas gracias, Rafael. El tema obligado, la verdad es que yo pensé que como se cayó, bajó la guardia, pensé que eso se había ya esfumado, pero vimos que recientemente el Poder Ejecutivo depositó ya una pieza formal donde pues va a ir al Congreso, y está en el Congreso de la República, para fusionar estos dos ministerios. Y hemos escuchado las voces disidentes de la Asociación de Rectores de Universidades, los partidos políticos, personas ligadas al mundo educativo, todo lo que tiene que ver con los gremios educativos, ADP, se han expresado en contra de esto. Y me gustaría, y el público Cerrando la Noche, saber por qué está pasando que tantos sectores se oponen a la fusión de estos dos importantes ministerios. Bueno, hay que decir que desde la Asociación Dominicana de Profesores ya tiene meses oponiéndose, así que no es hoy, ¿no? Ni a la luz de introducir el proyecto de ley. Nosotros tenemos meses desde que se comenzó a plantear el tema de la fusión del ministerio y otras instituciones, un poco en la lógica neoliberal de reducir el Estado, que en esa lógica que se ha movido, con un argumento que en este caso es poco válido, de reducir niveles de gastos y garantizar mejor gestión, que no es lo que se trata. Nosotros hemos calificado de improcedente el introducir un proyecto de ley que plantee la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior por 5 razones que voy a brevemente explicar. Sus 3 principales artículos, uno de ellos plantea el financiar todo lo que es la función educativa con los fondos del 4%. Esto es, que con los recursos con los que se debe estar desarrollando la educación a nivel preuniversitario, se financie también la educación superior. Y dentro de ello es muy importante decir que estamos hablando de tomar dinero de la escuela pública dominicana para financiar las universidades. Este es un elemento importante. Y segundo, se trata de un monto que sobrepasa los 20.000 millones de pesos que estarían transfiriéndose prácticamente para el financiamiento de las universidades, que es un monto significativo en un periodo en que la educación pública dominicana lleva inversión, necesita inversión, y yo diría inversión importante para resolver 2 aspectos fundamentales. Uno, el tema de la cobertura, que sigue siendo un tema grave en la República Dominicana. Para que nosotros tengamos una idea de la meta inicialmente proyectada al 2021, todavía faltan por construir más de 6.500 aulas. Y eso lógicamente lleva inversión en recursos. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que no se haya avanzado en la construcción de la cantidad de aulas suficientes? La crisis que nosotros hemos visto desde el inicio de este año escolar en materia de cantidad de niños y niñas fuera de las aulas.
y junto con eso el impacto que tiene en el desmonte de digamos, de un proyecto, de un modelo que es el modelo de jornada escolar extendida que también está pasando. Son muchas las escuelas que en este momento están funcionando en doble jornada, que antes eran jornada extendida, por tanto hay una reducción importante en la cantidad de horas clase que se le está brindando a esos estudiantes, pero hoy también hay miles de estudiantes que no pudieron ingresar a la escuela dominicana porque simplemente no había cupo para poderlo recibir. Eso, si ustedes se dieron cuenta, en agosto, cuando se intentó iniciar el año escolar, la cantidad de denuncias que se produjeron en todo el país de protestas y movilizaciones por falta de aula fue un asunto, yo diría, sin precedente. Este fue de los años escolares que hemos iniciado en medio de una de las mayores crisis del sistema educativo nacional. Cuando uno proyecta, digamos, la misma estadística del Ministerio de Educación, y uno dice que a nivel de educación inicial apenas el 34% de los estudiantes tienen cupo, y a nivel de la educación secundaria el 71% de los estudiantes tiene cupo. Si no, estamos hablando que cerca del 30% de los jóvenes y adolescentes no tienen cupo en la escuela dominicana, en la escuela pública dominicana, y ese es un elemento definitivamente grave que indica una negación clara del derecho legítimo a la educación que tienen los niños, niñas, jóvenes y adultos en nuestro país. Ese elemento de la falta de aulas ¿es un elemento que tiene que ver con falta de recursos o con gerencia? Yo diría que tiene que ver con gerencia esencialmente, porque esa es una proyección que debió haberse logrado inicialmente al 2018, porque ya se había avanzado en gobiernos anteriores. Todo el mundo sabe que los gobiernos, digamos, del PLD, incluyendo el de Danilo, hizo una inversión importante en construcción, bien o mal, vamos a decirlo así, con sus ruidos y sus cosas, pero de que hay una inversión en materia de cantidad de escuelas. Ahora, eso tenía una proyección de llegar a 28.000 aulas. Resulta que todavía hoy, más de 6.500 aulas no han podido concluirse. Y este gobierno prácticamente ha llegado a 1.000 y pico de aulas de cerca de 7.000 que se necesitaban. Ese déficit de aulas es resultado precisamente de la falta de gerencia, indiscutiblemente, de la incapacidad que han tenido los funcionarios del Ministerio de Educación para echar a andar un área tan importante como el tema de la construcción de la infraestructura escolar, porque dicho sea de paso, cada año hay un excedente resultado de la mala gestión de los fondos públicos en materia de construcción de aulas. Espérate. Cuando en una institución me hablan de que hay excedente, sí, eso significa que son recursos que hay que devolverlos a Hacienda. Sí. ¿Y cómo explica una administración eficiente esa situación cuando está devolviendo dinero y hacen falta inversiones? No, eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación. Yo creo que ha quedado más que claro que una de las dificultades del sistema educativo nacional ha tenido la incapacidad de la gestión para poner en marcha la implementación del presupuesto tal y como está establecido en el presupuesto educativo nacional. Eso en construcción de aulas, pero tú lo puedes ver en cualquiera de las otras áreas, y yo diría importante del sistema educativo nacional, que muchos de los programas, simplemente teniendo el dinero, no se han ejecutado. Antes de que Giovanni entre, saber si ustedes como asociación de profesores o como docentes vinculados al quehacer educativo, primero si fueron consultados y si existe algún estudio que recomiende la fusión y de cómo va a mejorar la educación pública en la República Dominicana a través de esta decisión de unificar dos ministerios. No existe ningún estudio. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos denunciado es el hecho que no existe ningún tipo de diagnóstico, no existe ningún tipo de estudio que técnicamente avale
la idea de la unificación de los ministerios de educación, cosa que en materia educativa nunca debe pasar. Y yo diría que en sentido general el que dirige un Estado debe tener estudios para poder implementar eficientemente una política, pero en materia educativa más, ¿entiende? ¿Qué impacto va a tener? Aquí no hay estudios que digan absolutamente nada sobre eso. Eso ha sido una ocurrencia, yo diría que motivado por dos factores. Uno, el interés de un conjunto de actores del sector privado de beneficiarse del 4% para la educación. Para mí ese es el elemento fundamental que está detrás y se explica porque desde la misma comisión que se conformó, la comisión especial para conducir el proceso de fusión, estuvo integrado por los rectores de universidades privadas, las más grandes universidades, fueron que conformaron esa comisión con el decreto 580-24 que produjo el presidente de la República. No había ningún actor fuera de eso, del sistema educativo, se llama de preuniversitario, no había en esa comisión para echar a andar un proyecto de esa índole. Por ejemplo, hemos dicho que es improcedente en todo el sentido de la palabra. Y el otro aspecto que me parece a mí relevante es que en el proyecto de ley, cualquiera que lo lee se da cuenta que no hay ningún componente que pueda tocar los aspectos de orden pedagógico en la formulación. Es básicamente una reestructuración de tipo administrativa, ¿te entiendes? Que entre otras cosas... ¿Con qué cosas, finalidad? No, la finalidad está clara. La finalidad es que cerca de 24 mil millones del 4% pase a financiar a las universidades. Eso está clarito, ¿tú entiendes? Y su articulado lo dice con bastante claridad. Ahora, junto con eso, se integra un elemento por demás peligroso, que es la eliminación del Consejo Nacional de Educación. Lo que siempre se estuvo planteando al hablar de reforma del sistema educativo era la necesidad de fortalecer el sistema, el Consejo Nacional de Educación, incluyendo modificar su composición para lograr que los actores sustantivos del sistema educativo sean parte importante del Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, este proyecto plantea la eliminación del Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación Superior, los dos consejos, para pasar a conformar un órgano consultivo que lo único que permite es hacer un espacio de consulta, transfiriendo las funciones del Consejo Nacional de Educación al ministro de Educación. Rafael, dos preguntas sencillas. Tú hablas de que esa comisión que se conformó estuvo integrada prácticamente por rectores de universidades. Claro. Sin embargo, las asociaciones que aglutinan a las universidades, sea la Asociación de Rectores de Universidades, sea la Asociación de Universidades Privadas, se han quejado y no están de acuerdo con la fusión porque no fue lo que se planteó y no fue lo que se estudió y lo que se consensuó. Y entonces, lamentablemente, ellos dicen que lo que se está presentando allí es algo absurdo, sin sentido. Lo otro es cómo un Ministerio de Educación, el que tenemos actualmente, con los fracasos como que tú acabas de mencionar, el peor inicio de año escolar que hemos tenido en los últimos tal vez 10, 12 años, lamentablemente, ¿cómo va a manejar las universidades cuando una institución ha demostrado que no tiene gerencia para manejar una estructura? En este caso sería manejar dos estructuras. ¿Con qué gerencia lo va a hacer? No, definitivamente no tiene esa posibilidad. Poner en manos del Ministerio de Educación y del Ministro de Educación en términos específicos el diseño de políticas, presupuesto, planes, todos los programas del sistema educativo de educación secundaria, todo lo que tiene que ver con la gestión del sistema mismo, ya son tareas bastante grandes. De hecho, hay que decir que el sistema educativo y el Ministerio de Educación es una instancia compleja, sí, para que tampoco la gente crea que es simple, es compleja. Y es tan compleja, si ustedes se dan cuenta, prácticamente ningún ministro ha salido bien del Ministerio de Educación. ¿Y es un ejemplo? Precisamente por su complejidad. Ahora, si a esa complejidad
tú le incluyes la complejidad del sistema de educación superior, ¿a dónde va a ir a dar? ¿Te entiendes? ¿Qué posibilidad tiene de salir exitosa? A nuestro entender, ninguno. Incluso le hemos comentado, quizás hasta el mismo ministro debiera sugerirle al presidente, tal y como le hemos planteado, el retiro de ese proyecto. Al ministro actual es que a menos le conviene, ¿tú me entiendes? Porque no ha logrado todavía acabar de afincarse, vamos a decirlo así, en la conducción de un ministerio. Es natural que le lleve más tiempo por varias razones. Él no es del área, está llegando por primera vez. Yo creo que va a recibir un momento complicadísimo. Entonces hay que entenderlo. Le lleva mucho más tiempo y de hecho él así lo ha planteado y de hecho lo plantea de manera sistemática. Entonces creo que ponerle la carga del sistema de educación superior, que es un sistema, no es solo un ministerio, es un sistema, eso es, yo creo que una ruta de fracaso. Por eso que nosotros insistimos que el proceso de fusión del MINER y MENDECI es definitivamente improcedente, que va a generar unos impactos tremendamente negativos al sistema educativo en sentido general y de manera particular al sistema educativo preuniversitario, que tiene bastantes desafíos que afrontar. O sea, Rafael, que el tema de la oposición de la Asociación Dominicana de Profesores y de otras entidades que velan por la mejoría de la calidad de la educación en la República Dominicana no está fundamentado en la posible extracción de recursos que están asignados a la educación preuniversitaria, sino más bien porque eso no garantiza que haya calidad, que vaya a mejorar el sistema. Yo diría que las dos cosas. Si no estaba basamentado en que hay que defender el 4% para la educación, tal y como lo establece el artículo 197 de la ley 6697, y que además fue toda una conquista. ¿Sí? El país tuvo que movilizarse masivamente para lograr imponer el que esta inversión se pueda producir a nivel de la educación. Pero además es que hace falta inversión, incluso más inversión de la que está planteada en el 4%. De hecho, la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo proyectó que a este tiempo debiéramos estar invirtiendo el 6% del Producto Interno Bruto en la educación para poder avanzar a los niveles que se debe avanzar, para poder resolver todo el tema de la infraestructura, de la modernización, de las transformaciones, de la actualización y formación docente que se requiere, de hacernos de laboratorios necesarios para poder abordar una educación al nivel de las exigencias actuales, a nivel de incorporación de la tecnología, necesario también, y todo eso lleva inversión para poder hacer del sistema educativo lo que el país necesita hoy. En ese campo yo creo que el tema de la inversión en educación y la defensa del 4% es un eje permanente y yo diría fuerte de la oposición que estamos haciendo, pero junto con eso estamos poniendo en evidencia de que esa acción, primero, no va a reducir gasto ninguno y segundo, no va a producir ningún impacto en materia de la mejora de la calidad del sistema educativo y de los procesos de aprendizaje como se está demandando en los actuales momentos. Rafael, con tu permiso, tenemos que irnos a una pausa interesante. Este tema, de verdad, porque nos atañe a todos. La sociedad dominicana va a estar expectante, esperando qué va a pasar. Esto ahora tendrá el Congreso de la República la responsabilidad de tener que debatirlo y consensuarlo con los diferentes sectores, pero de este tema vamos a hablar después de la pausa. Señores, y conversamos con don Rafael Félix, de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con don Rafael Félix, que como ha dicho Giovanni, es un importante dirigente de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Lo hemos tenido en varias ocasiones a propósito de múltiples temas vinculados a la educación, que aunque hay conciencia aparente de el rol que juega el proceso educativo en la transformación de una sociedad, parece que la voluntad política no está actuando con coherencia a la necesidad que tenemos. Y
por más recursos que ya hemos invertido, estamos viendo que aún faltando mejoría e infraestructura en el sistema, se están devolviendo recursos al Estado porque no se están gastando ni se están invirtiendo. Eso nos queda claro en la conversación. Sin embargo, a mí siempre que Rafael está por acá, me gusta hacer énfasis en los aspectos fundamentales que debemos reforzar para que en 5, 10 o 15 años podamos decir que la República Dominicana ha dado el salto cualitativo y cuantitativo en términos de mejoría del proceso enseñanza-aprendizaje o de la educación, como queremos llamarla. A mí me parece, Junior, que yo creo que, digamos, los sectores de poder no están interesados en hacer avanzar la educación dominicana. Estoy convencido de eso. No le interesa, aprecio yo, que una generación, ¿verdad?, desarrolle capacidad de pensar críticamente, desarrolle capacidad para ver la problemática que existen, para ver sus intereses dónde están ubicados, para ser parte de procesos de transformación que necesita la sociedad dominicana. Y para mí ese es un nudo clave. A mi entender, la sociedad dominicana, así como se movilizó por el 4%, hoy tiene que movilizarse por una transformación educativa a fondo. Y esa transformación educativa tiene distintos aspectos si queremos avanzar en materia, digamos, de mejora de la educación dominicana y que podamos en un periodo, digamos, de mediano plazo, ver un cambio en los resultados educativos. Dentro de ello, a mi entender, además de las infraestructuras que son necesarias porque garantizan el derecho a asistir a la escuela, el derecho a asistir a la escuela, que tiene todo ciudadano dominicano en materia constitucional, lo tiene, es un derecho legítimo que no se lo puede quitar nadie. Además de eso, aquí hacen falta políticas más adecuadas en materia de contenido y en materia pedagógica. Aquí hacen falta políticas socioeducativas más eficientes. Hoy la escuela dominicana confronta uno de los periodos más complicados porque tiene que afrontar toda la dificultad que existen en las comunidades, todas las dificultades de la familia. La está recibiendo la escuela y hoy la escuela no está preparada para afrontar eso. Mucha gente no se da cuenta el impacto que está teniendo en el magisterio el tener que verse frente a situaciones para lo cuales no ha sido preparado. ¿Te entiende? Incluso el proceso de formación docente muchas veces obvia, ¿oíste?, el hecho de que hay un proceso de descomposición de la sociedad que impacta a la escuela. Toda esta situación de violencia, toda esta situación de descomposición de la familia, el abandono de los muchachos, la falta de valores, la falta de disciplina, la escuela los recibe de manera muy directa y eso tiene un impacto tremendo en los procesos de aprendizaje. Bueno, tan es así que hoy nosotros tenemos decenas de maestros agredidos en la escuela dominicana, hoy en este momento. Agredidos por estudiantes, agredidos por padres, agredidos por gente de la comunidad, y es claro y evidente los niveles de respeto que se le tiene a la escuela y al magisterio no era el que había cuando nosotros estábamos en la escuela. ¿Sí? Entonces esta es una realidad distinta y eso lleva a políticas socioeducativas que permita confrontar de manera eficiente eso. La DEPE en distintos momentos ha planteado la idea de incorporar al mundo escolar trabajadores sociales para abordar el tema de la relación escuela, familia, comunidad. Este trinomio es fundamental para un resultado en materia educativa. El tercer aspecto que hay que trabajar y reorientar es todo el tema de la formación docente. Si nosotros necesitamos un docente en capacidad de afrontarse a la nueva realidad, necesitamos un docente en capacidad de tener una visión social y de tener un compromiso social, que hoy no es
como era antes, en que nosotros estábamos empujando procesos sociales desde la juventud y demás. Y este es un elemento clave de cualquier proceso de transformación. Dos cosas. Primero, el docente de mañana es el estudiante de hoy. Claro. Es importante. Segundo, ¿quiénes o quién le presenta los planes de formación que el INAFOCAN, se llama así, ¿verdad?, debe implementar para ese proceso de permanente actualización de los profesores? Eso lo genera el Estado. Hay instituciones privadas que se encargan de elaborar esos planes. ¿Cómo se maneja? Bueno, mira, nosotros hemos dicho que en el país no existe un estudio de necesidades formativas. Y no hay un diagnóstico que te diga qué es la formación que necesita el maestro hoy. Entonces, aquí se están invirtiendo... Espérate, Rafael, no me ve tan rápido. Sí, así como ¿Cómo estoy diciendo. ¿Cómo que no hay un diagnóstico? No hay un diagnóstico, o sea, de necesidad de formativa. El Ministerio de Educación no es capaz de juntarse con la Asociación Dominicana de Profesores, con las diferentes sociedades de padres y amigos de la escuela, para identificar cuáles son los problemas que hay y a partir de ahí producir las políticas públicas necesarias para superar eso. ¿Y cómo se maneja eso? No, eso se maneja que las universidades le presentan al INAFOCAN sus propuestas formativas. Y en función de esas propuestas formativas, pues el INAFOCAN normalmente las apoya y las financia a mucho dinero. Porque nada más para este año el INAFOCAN tiene en su presupuesto más de 4.000 millones de pesos que se lo está dando a las universidades para programas, muchos de los cuales tienen escaso impacto en materia de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por tanto también de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros, si usted se ha dado cuenta, hemos denunciado en más de una ocasión y hemos planteado la necesidad de que ese diagnóstico debe surgir. De hecho, una demanda clave que tiene el magisterio hoy, que es la evaluación del desempeño docente, se supone que ahí debe dar un diagnóstico que dé cuenta de cómo se está desenvolviendo lo que tiene que ver con el desempeño del docente en el aula. Y lógicamente ese diagnóstico es un componente importante para saber cuál es el proceso formativo que se debe desarrollar para poder superar debilidades y consolidar fortalezas, que también las hay en el sistema educativo nacional. Ahora vuelvo y digo, no existe ese diagnóstico, y como no existe ese diagnóstico, aquí se están, yo diría, botando miles de millones todos los años en programas de formación que en sentido general nosotros decimos, eso solo sirve para financiar las universidades privadas, pero no para producir un cambio en materia de los procesos educativos, ni para consolidar lo que es la labor docente, que es un elemento clave de cualquier proceso de transformación, de cambio y de mejora de la educación. Rafael, como dice Junior, ya tú has estado por aquí en varias ocasiones hablando sobre este tema, la debilidad del sistema educativo, la mala gerencia, la improvisación, la falta de planificación. Ahora a eso se suma que se está devolviendo dinero porque no se está utilizando. Parece que el dinero es tanto que no se utiliza. Pero hay un elemento ahora que es un ingrediente nuevo, y es que la pieza de fusión de los dos ministerios, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Educación de la República Dominicana, va al Congreso de la República. ¿Piensas tú que ese será el escenario para ustedes debatir allí, conversar con los legisladores, que tendrán esa gran responsabilidad en sus manos? Y el presidente se lavó la mano, me imagino yo, como Pilato, y le pasó la antorcha a los legisladores. Allí tendrá que haber una discusión sana, donde se llegue a un acuerdo para bienestar del país y de educación del país. Bueno, mira, la Asociación Dominicana de Profesores le ha estado pidiendo al presidente de la República que retire el proyecto de fusión del Congreso Nacional y habilite un espacio de diálogo, de intercambio, de análisis y reflexión de los distintos sectores en torno a cuál debe ser la ruta que debe seguir la educación en la República Dominicana. Los elementos de fondo que son los que conectan con la posibilidad de producir las transformaciones y los cambios que hagan de la educación
un instrumento que realmente fortalezca la posibilidad de transformación como lo está demandando la sociedad dominicana hoy más que nunca, en un mundo que ha sufrido cambio tremendo y que se avisoran cambios mucho más profundos. Frente a esa realidad que hoy estamos confrontando en todo el mundo y en la sociedad dominicana, toca repensar la educación. Entonces, repensar la educación para repensar se necesitan los espacios para hacerlo. Por eso nuestro llamado insistente hacia el presidente de la República a fin de que el proyecto de fusión del MINER y MENSI sea retirado del Congreso Nacional y se habiliten nuevamente, decimos, los espacios que permitan hacer este análisis necesario. Lo decimos además porque yo creo que hay una cantidad tremenda de sectores importantes que han expresado su rechazo. Y yo creo que frente a todo ese caudal, vamos a decirlo así, de rechazo de todos los sectores, yo diría importantes de la sociedad dominicana, a mi entender, el presidente de la República lo mejor que puede hacer es lo que la Asociación Dominicana de Profesores le ha estado pidiendo: retire el proyecto del Congreso y discutamos a fondo la perspectiva de la educación dominicana. Pero a mí me parece que inclusive hay un escenario adecuado ahora para eso. No solo está la Asociación de Profesores Dominicanos, no solamente hemos visto algunas entidades de las que tienen preponderancia de la sociedad civil. FINJUS se ha referido al tema, y decir que FINJUS no es decir poca cosa, por si la gente no lo sabe. ¿A quién representa y a qué responde FINJUS? Y no está de acuerdo con eso. Pero la misma asociación de rectores universitarios han dicho que ellos no han participado, en definitiva, de lo que se ha enviado al Congreso. Entonces, este momento, yo creo que es atinado el llamado que están haciendo ustedes. Ojalá puedan aunar más fuerzas, fuerzas sociales, me refiero, para que puedan convencer al presidente de la República. Bueno, si no se produjera el retiro, ¿verdad?, yo creo que entonces el país indefectiblemente se movilizaría en contra de ese proyecto, ¿se entiende? Porque no es aceptable el que una iniciativa que tiene ese nivel de rechazo se quiera imponer por una mayoría congresual, que eso no es aceptable definitivamente. La ADP, de hecho, está convocando para enero proceso de movilización social en contra de la fusión MINER-MENSI y en defensa del 4% para la educación y la necesidad de crear los espacios para un debate más a fondo en torno al tema educativo nacional. Ya para el día 9 de enero tenemos la primera manifestación que se haría a partir de las 5 de la tarde, luego de concluida la jornada escolar. Concluida la jornada escolar de ese día, estaríamos haciendo nuestra primera manifestación frente al Parque Independencia, una parada cívica que busca crear el ambiente necesario para persuadir, digamos, ¿verdad?, al presidente de la República a los fines de que sea retirado ese Congreso. Bueno, Rafael, ese elemento que tú estás diciendo ahí de llamar a la población y que la población se sume para rechazar esto, creo que se pueden sumar otros elementos. Según tengo entendido de fuente oficial, ya para el próximo año viene una reforma fiscal, un elemento adicional, y será una bomba de tiempo para el gobierno de turno tener tanta presión social. Creo que el gobierno, el presidente Luis Abinader va a tener que quitarse presión, y retirando el proyecto es una forma de quitarse presión con ciertos sectores. Sí, definitivamente. De hecho, creo que como la ADP lo ha estado planteando, lo está planteando en positivo. Sí, es una forma de decir: hace falta tranquilidad en el sistema educativo para concentrarnos en los elementos fundamentales, ¿se entiende? Y ciertamente este proyecto crea una situación de intranquilidad que el sistema no lo necesita, y además que es un factor que viene externo, sino que ha surgido desde dentro
del sistema educativo. Ningún sector dentro del sistema educativo ha planteado eso. No. ¿Me entiendes? Sino que ha venido como un factor externo, que el rechazo que están haciendo los rectores es porque aún el texto que ellos trabajaron en su producción no fue el que se sometió en el Congreso, para que ustedes vean cómo son las cosas, sino que de manera subrepticia incluyeron un texto que definitivamente hoy no responde prácticamente a ninguno de los sectores sustantivos que inciden en el sistema educativo nacional. Entonces reiterar el llamado, Rafael, a las autoridades con respecto a este proyecto y las actividades que tienen planteadas a partir del próximo año. Bueno, nosotros queremos reiterar nuestro llamado al presidente de la República a retirar el proyecto de fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a habilitar los espacios que permitan un diálogo abierto, profundo, amplio de todos los sectores de la sociedad y de manera específica los sectores que están directamente involucrados en el tema educativo nacional, que focalicemos este nivel de diálogo en la línea de lograr que la educación dominicana se reencauce en función de la necesidad que tiene la sociedad dominicana de hoy de producir transformaciones y cambios para hacer de la educación dominicana un factor importante de cambio y de transformación de nuestro país. Rafael, vamos a despedirte y de verdad agradecido de que haya aceptado la invitación, conversar con el público de Cerrando la Noche de este tema que es preocupante para el sector educativo nacional, es preocupante, Gracias. Así que gracias. Muy bien. Señores, vamos a despedir a don Rafael Félix de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte por haber estado con nosotros. A ustedes gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.